El cambio climático. Seguramente has escuchado hablar de él por todos lados. Y no solo se habla, miles de personas alrededor del planeta se manifiestan contra este problema, lo que ha hecho que el cambio climático se vuelva un tema tan debatido y que muchas personas se lleguen a perder en estos debates. Pero aunque haya cientos de investigaciones y literalmente un consenso sobre la urgencia de resolver el cambio climático, se sigue sintiendo como que no avanzamos. Entonces me surge la pregunta de, ¿qué no estamos viendo? Y más importante aún, ¿cómo lo resolvemos? El cambio climático es muy fácil de entender, pero no de resolver. En este problema mundial hay más cosas involucradas de lo que se percibe a primera vista. Uno pensaría que solo somos nosotros y la contaminación o la basura, pero no, realmente es un problema que podríamos considerarlo como estructural. Esto podría sonar medio contradictorio a toda la propaganda que se hace sobre soluciones para el cambio climático, como dejar los plásticos, cambiar tu popote o andar en bicicleta. Pero estas acciones dejan de importar cuando te das cuenta que la mayoría de las emisiones no provienen de ti o de tu país o inclusive ni siquiera de tu continente. Porque escuchen esto, hay países y regiones que tienen un gran porcentaje de las emisiones de CO2, como Asia que representa el 53%, América del Norte 18% y Europa 17%. Y aquí podríamos hacer una conclusión rápida y decir, ay, castiguemos a los países asiáticos que son los que más contaminan. Y sí, pero no. Estaríamos olvidando que muchas empresas tienen fábricas o países enteros se benefician de las condiciones medioambientales y las lagunas legales, como Apple, por ejemplo, que diseña en Estados Unidos, obtiene recursos de distintos países, fabrica en China, manufactura en Taiwán, vende en todo el mundo y finalmente las emisiones se cuentan de solamente Estados Unidos. Ahora me entienden cuando digo que el cambio climático es un problema súper complejo. Pero bueno, antes de confundirte más y para explicar esta relación que hay entre países, cambio climático y explotación de recursos, quiero utilizar la teoría de Immanuel Wallerstein. Y antes de que pienses que será súper aburrido por la palabra teoría, espera un poco porque te lo juro que esto es más interesante de lo que parece y también súper importante para poder entender el panorama general y cómo funciona el problema del cambio climático. Este de aquí es conocido como Carlos Marx o Marx. Es el filósofo muy famoso hoy en día. Básicamente habla sobre dialéctica, alineación del trabajo y sobre todo que hizo una crítica muy importante al capitalismo. Este filósofo nos dejó una serie de aportes e ideologías las cuales Immanuel Wallerstein, el protagonista de todo esto, utilizó de base para la creación de su nueva teoría. La teoría del sistema mundo o de sistemas mundiales es una propuesta que intenta explicar el comportamiento que tienen los países y su forma de moverse en cuestiones políticas, económicas y culturales que existen en el mundo. Lo que dice Wallerstein con esta teoría de manera resumida es que el mundo o los países están divididos en tres categorías importantes. Por un lado, los estados centrales, como Estados Unidos, Alemania o Inglaterra. Por otro lado, los de la periferia, como países de África Central y América Latina, y en medio de ellos los de la semiperiferia, como Brasil, Rusia, China o incluso, y depende a quién le preguntes, México. La diferencia entre estas clases radica principalmente en la capacidad tecnológica de poder y económica que tiene cada país. Al centro y en un reducido número de países se encuentran los más desarrollados, y en los extremos los periféricos, que generalmente son explotados o han sido explotados históricamente por los centrales, y es por esta razón que los del centro continúan en donde mismo, o que países semiperiféricos logran escalar en este esquema. En los países hay un contrato implícito, donde unos son explotados y otros beneficiados, y que según Wallerstein, esta desigualdad en el sistema se ha normalizado al punto de que lo vemos como algo parte del sistema, y que no cambiará nunca si no hay un cambio en el modelo económico, y la forma en la que nos organizamos. Si no hay un cambio, los países periféricos seguirán siendo periféricos, los del centro, solamente algunos pocos beneficiados que se sacrifiquen lo suficiente lograrán moverse en esta dinámica de los países. Y regresando al tema del video, entonces, ¿qué sucede con el cambio climático? Ok, quiero que vengan y quiero que vean algo rápidamente, ¿ok? Quiero mostrarles esto. Esta es la cantidad de emisiones que producimos en el año 2017. Estamos hablando de aproximadamente 37 mil millones o billones de toneladas de CO2 en un solo año. Y esa cantidad principalmente se divide así: 27% para China, 15% para Estados Unidos, casi 10% para la Unión Europea, con Reino Unido, 7% para la India, 4.7% para Rusia y lo que resta para los demás países. Si se dan cuenta,
4 regiones son responsables de casi el 60% de las emisiones. Primero China, luego Estados Unidos, después la Unión Europea y finalmente India. Son esos 4 países y regiones muy importantes para luchar contra el cambio climático. Está claro que si no actúan, el problema es casi imposible de resolver. Pero no quiero que se queden solo con esto. No sería justo ni muy acertado hacer el análisis sin tomar en cuenta otros factores. Así que ampliemos un poco más la perspectiva para ver el panorama general. Y lo que están viendo es la historia de todas las emisiones de CO2 de los mismos países. Y no hace falta ser tan observador para darse cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que durante el siglo XIX un gran porcentaje de las emisiones eran producidas principalmente por Europa. Después, en la mitad del siglo XX se repartió entre Estados Unidos y Europa. Y después, en la mitad del siglo XX, aparecieron en la escena China, India, Asia, África y los demás países en vías de desarrollo. Pero aún con todo esto, si tomamos en cuenta esta línea del tiempo, Estados Unidos y la Unión Europea siguen superando por mucho a cualquier país de hoy en día, incluso China, que es el que más emisiones produce. Esto hace que la narrativa en contra de China y los países en vías de desarrollo como culpables del cambio climático no sea tan coherente, porque aunque hoy en día países del centro como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania no son responsables de un gran porcentaje de las emisiones, lamentablemente en el pasado fue de esta manera como obtuvieron la posición que tienen en el sistema internacional. A base de la explotación de recursos e inclusive la explotación de otros países, es como esos países centrales han podido obtener el estatus que tienen y la posición que tienen hoy en día. Por eso, en el presente, los países en vías de desarrollo es a través de este tipo de estrategias que pueden alejarse de la periferia o que intentan alejarse de la periferia, ya que buscan mejorar su capacidad competitiva en el mercado mundial y, como dice Wallerstein, sobrevivir en un sistema jerárquico, desigual y complejo. Por ejemplo, una de las formas en que lo hacen es produciendo a costos bajos, eliminando las regulaciones o permitiendo la explotación de recursos naturales sin consideración alguna. Y justo esto, lo que les estoy explicando, es el gran dilema del cambio climático. Por un lado, países históricamente desarrollados que tienen una capacidad tecnológica, económica y social para hacerle frente, pero que evitan la responsabilidad culpando a países en vías de desarrollo por sus altos porcentajes de emisiones actuales para no perder su estatus o posición en el sistema. Y por otro lado, países en vías de desarrollo o de la periferia que intentan escalar en las dinámicas internacionales, haciendo sacrificios, dejando de lado la sustentabilidad para poder mejorar sus condiciones y que delegan la responsabilidad a estos países centrales, tanto por su historia como por su capacidad de resolver el problema. Básicamente, es un círculo vicioso del que no podemos salir. Estamos hablando que no solamente es un problema de ciencia natural, biología o ecología, es un problema que finalmente recae en las dinámicas económicas que tenemos en el sistema. Y lo peor de todo es que los países que contribuyen menos al cambio climático son los que finalmente resentirán más las consecuencias de todo este problema. Entonces, ¿qué hacemos? No se trata de encontrar culpables, no es justo ni muy eficiente. Este dilema del cambio climático, que involucra fuertemente las complejas dinámicas del sistema internacional, debe de comenzar a entenderse de otra forma. Los países del centro tienen una gran responsabilidad, no solo por tener la capacidad tecnológica, económica y estructural, sino porque gran parte del problema realmente nace con ellos. Pero tampoco es que se tenga que dirigir toda la culpa hacia los países del centro. Los países de la periferia también tienen una gran responsabilidad. Aunque sus emisiones no superen a lo que han producido históricamente países del centro, deben de comenzar a priorizarse nuevas formas de desarrollo. Pero eso no es posible, al menos no para todos los países, y menos si los del centro no están dispuestos a crear condiciones adecuadas para que los que no tienen acceso a tecnología e infraestructura se vuelva una tarea titánica. Es importante comenzar a pensar y diseñar mejores formas de organizarnos, que tomen en cuenta las necesidades de los países y los problemas del sistema actual. Aunque esto suene imposible, afortunadamente cada vez más se pueden ver más movimientos, intereses y compromisos para hacer esto realidad. Cada vez la tecnología es más accesible y los países en vías de desarrollo consideran estos estándares al diseñar planes y estrategias. De cualquier manera, esto, como se comentó en un principio, es un tema sumamente complejo, que requiere sí de un montón de análisis, estrategia y compromiso, pero sobre todo de una acción rápida, porque lamentablemente estamos en una carrera contra el tiempo. Y entre más lo desperdiciemos, menos oportunidades tendremos contra el cambio climático. Lleguemos sin vergüenza al futuro y actuemos lo mejor que podamos hoy.